amigos, buenos días. Yo soy el chef Daniel Valderas y el día de hoy vamos a elaborar una receta de Roggenbrot. El Roggenbrot es un pan de centeno alemán que lleva un 60% de harina de centeno, lo que lo hace un pan muy denso, pero muy delicioso de sabor, ya que la harina de centeno por sí sola tiene muchísimo sabor. Y bueno, vamos a empezar presentándoles los ingredientes de nuestra receta. Primero tenemos harina de centeno con harina blanca, tenemos un 60% de harina de centeno y un 40% de harina blanca. Tenemos un prefermento de centeno, que simplemente hemos alimentado nuestra masa madre con harina de centeno un día antes y lo hemos dejado en refrigeración 24 horas y ahora ya está listo para hacer nuestra masa. Por este lado tenemos agua mineralizada y una parte de sal de grano y una parte de sal de mar, un escaldado que básicamente el escaldado es para activar los almidones, convertirlos en azúcar por medio de calor, por medio de agua hirviendo, para que tenga mucho más sabor nuestro pan. Semillas de girasol de USA Sunflower y levadura y aceite de girasol. Y bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra receta. Primero en nuestro caso vamos a poner una parte de agua y nuestra masa madre, nuestro prefermento de centeno. Lo vamos a mezclar. Se tiene que mezclar muy bien para que se diluya toda nuestra masa madre en el agua y todo el ácido acético se vaya y solamente nos quede una fermentación láctica en nuestra masa. Una vez que hemos mezclado bien nuestro prefermento en el agua, vamos a integrar la harina y lo vamos a amasar de 3 a 4 minutos hasta desarrollar gluten. Y después de esto integraremos nuestro escaldado. Ahora vamos a amasarlo durante 3 a 4 minutos. Bien, ya que hemos logrado desarrollar un poco el gluten en nuestra masa, que lleva un 60% de centeno, entonces es muy difícil desarrollar gluten, pero vean, ya se está desarrollando poco a poco. En este punto vamos a integrar el escaldado, que como les había comentado, este escaldado es harina de centeno y agua hirviendo y sirve principalmente para subir los azúcares de nuestra harina de centeno y para tener mucho más sabor en nuestro pan y sea mucho más fácil de digerir, ya que cuando comes un pan 100% de centeno o integral que no lleva un escaldado es muy difícil comerlo, pero al tener un escaldado es mucho más fácil de digerir y tiene mucha más humedad nuestros panes y eso le da mayor tiempo de vida. Así que estas son las ventajas de tener el escaldado. Y bueno, ahora vamos a integrar el escaldado a nuestra masa. Bien, cuando hemos integrado muy bien nuestro escaldado, ahora vamos a integrar la sal. En este punto aún no logramos desarrollar gluten porque le falta sal a la masa. Cuando integremos la sal, esta le va a dar más fuerza a nuestra masa y se va a desarrollar el gluten. Entonces, en este punto tenemos que integrar la sal. Justo después de la sal integraremos la levadura. Este tipo de panes que son muy enriquecidos en harina de centeno llevan un proceso de fermentación muy corto, prácticamente casi se terminan de hacer y van al horno. Y ahora integraremos la sal. Muy bien, ahora nos falta integrar la levadura, la vamos a integrar en este momento y justo después integraremos el aceite, al final las semillas de girasol. Si nos damos cuenta, no hemos agregado toda la cantidad de agua. Recuerden que la harina es higroscópica y puede absorber o ceder humedad del ambiente. Entonces nunca vamos a agregar el 100% de nuestro líquido a una receta, vamos a irlo agregando siempre poco a poco para ver la cantidad de absorción que tiene la harina. Nunca jugamos con la harina, jugamos con el líquido. Podemos agregar más líquido, pero no más harina. Y ahora vamos a agregar la levadura en este momento. Bien, ahora vamos a integrar nuestro aceite en forma de hilo y justo después integraremos las semillas de girasol. Justo después de haber integrado nuestro aceite en forma de hilo, ahora vamos a integrar las semillas.
Ya que tenemos lista nuestra masa, vamos a darle un pliegue y la vamos a guardar en una cubeta. Y vamos a estarle dando pliegues 3 pliegues cada 15 minutos. Hemos integrado las semillas, que las semillas estaban previamente tostadas. Las semillas de girasol de Estados Unidos. Tenemos nuestra masa, como ven no es una masa que se ha desarrollado el gluten al 100%, es casi imposible porque es una masa casi 100% de centeno. Entonces, ¿cómo vamos a compensar esta falta de fuerza? Dándole pliegues cada 15 minutos a nuestra masa, 3 veces. Ahora ya mi masa que está aquí, vean, aunque no se desarrolló un gluten al 100%, tengo una buena estructura de mi masa. Tengo mi recipiente, voy a poner mi masa en el recipiente y ahora va directamente a fermentación y cada 15 minutos voy a repetir este proceso. Tiempo de fermentación, 1 hora, después preformado y formado. Y vamos a fermentación. Bueno, pues nuestra masa de Roggenbrot ya está lista y ahora lo que haremos es porcionarla y formarla para dejarla en nuestros bowls fermentar antes de meter a horno. Bien, ahora vamos a dividirla. En este caso vamos a hacer piezas de 350 gramos. Vamos a porcionar, vamos a intentar porcionar siempre las piezas casi del tamaño que necesitamos. El tamaño de la pieza va a depender mucho del tamaño del bowl que tienes y también del tamaño que tú quieras pesarla. Si quieres pesar piezas de 200 gramos, vas a necesitar un bowl más pequeño para lograr el objetivo de nuestro Roggenbrot. Ahora, para el formado, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a ir hacia adentro, hacia adentro. Ya que tenemos formada nuestra bolita, ahora va a ir directamente a nuestro bowl. Entonces, vamos desde afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, girando la masa, un poco de harina y sellamos. Es importante que nuestros bowls tengan suficiente harina para que no se pegue nuestro producto. Y esto ya no va a tardar mucho tiempo en llevar a horno. Lo vamos a dejar aproximadamente de 30 a 40 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Ya no lo vamos a meter a fermentadora. O si lo metemos a una fermentadora, de preferencia que no tenga nada de humedad. Bien, ya que tenemos listas todas nuestras piezas, ahora vamos a ir lo vamos a tapar con una tela y lo dejaremos a temperatura ambiente fermentando de 30 a 40 minutos y regresamos con el horneado del pan. Bien, pues ya han pasado 40 minutos desde que formamos nuestro Roggenbrot y ya lo vamos a meter a el horno. Recuerden que este no es un pan que tenga un gluten muy desarrollado, entonces no tiene una retención buena de gas. Hay que meterlo rápido a horno, si no se poncha totalmente. Como ven, aquí la masa ya se empieza a reventar un poco, entonces ya es hora de meterlo al horno. De lo contrario no vamos a obtener un buen resultado. Tenemos nuestro horno a 240 de piso y 220 de la parte superior. Y comenzaremos a meter nuestras piezas ahora. Vamos a agregar 3 segundos de vapor.
Y bien, en un momento más vamos a ver el resultado final de nuestro Roggenbrot. Bien, pues ya está listo nuestro pan tipo Roggenbrot con semillas de girasol. Y ahora lo que vamos a hacer es sacarlo del horno y ver el resultado final de nuestro producto. Listo, pues ya hemos sacado nuestros panes y ahora vamos a dejarlos enfriar para probar y ver cómo ha quedado estos panes. Y bueno, el tip de esta receta, como les había comentado desde un inicio, esta receta lleva un escaldado de harina de centeno. Los panes que son, este pan tiene un 65% de harina de centeno, ya con el prefermento tiene un 75% al final de harina de centeno. Son muy difíciles de comer o hasta pueden llegar a ser difíciles de tragar por todo el centeno, pero cuando hacemos un escaldado esto lo hace mucho más fácil de comer, ya que transformamos los almidones de la harina de centeno por medio de calor y esto lo hace mucho más digerible. Escuchen el pan, esto significa que se ha cocido muy bien. Y bien, entonces el escaldado básicamente lo que es agua hirviendo y harina hasta que se gelatinice la masa. Cuando vamos a hacer una pasta choux es lo mismo, buscamos lo mismo en ambas preparaciones y agregamos una parte del escaldado a esta masa de centeno y eso lo va a hacer que sea mucho más digerible, que los azúcares se transformen, porque esto no logra pasar durante el amasado, ya que los almidones de la harina de centeno son mucho más duros que el almidón del trigo normal. Entonces bueno, esperemos que les haya encantado esta receta y bueno, que nos sigan en todas nuestras redes sociales y vamos a ver muchas más recetas, las estaremos subiendo poco a poco. Sigan a USA Sunflowers y en el sitio web empezarán a postear las recetas poco a poco y nos vemos en otra receta. Hasta luego.